Bienvenidos a este curso de cómo invertir, cómo generar financiación en un startup. Bien, mi nombre es Gerson Hernández y es un placer estar nuevamente con ustedes para poder brindarles toda la información necesaria que deben tener ustedes en cuenta a la hora de entrar al mundo de las inversiones en startup. El curso tiene que ver específicamente, disculpen, con dos perspectivas importantes. Una es la perspectiva del inversionista, de la persona que busca generar rendimientos a través de una inversión en capital. Bien, generalmente a este tipo de operaciones se le llama venture capital, inversiones de capital de riesgo, pero hay dos perfiles claramente diferenciados en cuanto al perfil. ¿Cuáles son esos tipos de inversionistas? Primero, el más común al cual está dirigido esta charla se llama el Business Angel, el inversionista ángel, ¿bien? Que generalmente son los que invierten en las etapas iniciales de una startup, en la etapa de ideación, desarrollo del producto mínimo viable, la salida al mercado y la búsqueda de un nivel de facturación objetivo. Y luego está el otro perfil que es más institucionalizado, profesionalizado, son los fondos de capital de riesgo, los fondos de venture capital. Estos fondos están conformados por todo un equipo de personas, incluso instituciones dentro de las mismas instituciones que se encargan de invertir unos volúmenes de inversión, unos volúmenes económicos muy grandes, ¿eh? Generalmente enfocados en inversiones de $500,000 hacia arriba, dependiendo obviamente el mercado, el país donde se encuentre. Las inversiones en Estados Unidos, de fondos de Venture Capital, son diferentes las inversiones de fondos de Venture Capital que en Perú, en cuanto a volumen invertido, en cuanto al tamaño del ticket de inversión. Bien, eso hay que tener en cuenta. En la charla del día de hoy está también, es que importante dentro de todo esto, es la perspectiva del emprendedor, la perspectiva de los fundadores que han desarrollado un startup, están en ese proceso, en ese camino de crear su modelo de negocio viable y escalable y necesitan levantar capital. Todas las startups necesitan levantar capital, tanto para desarrollar la idea y las demás etapas que ya te he mencionado. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo si nosotros somos una startup? ¿Qué nos piden los inversionistas? ¿Cuál es la perspectiva de ellos? ¿Cuáles los procesos? ¿Qué documentos requerimos? ¿O qué podemos esperar de estos tipos de inversionistas, tanto del inversionista ángel como de los fondos de inversión en capital de riesgo? Bien, vamos a ver, vamos a hablar de cada uno de ellos de manera detallada. Bien, primero, antes de ir a una ronda de financiación, esto es básico, pero créeme que también es muy común que los emprendedores se salten este paso y después queden como improvisados frente a los inversionistas a la hora de presentar la startup, ¿no? Lo primero, te tienes que, antes de ir a la ronda, tienes que determinar cuánto dinero vas a necesitar, cuánto dinero necesitas. Es básico, es algo muy obvio, podría parecer muy lógico. Sin embargo, también es muy común, como voy a repetir, que, que sucede totalmente lo contrario, ¿no? Los inversionistas se sorprenden cuando ven a emprendedores que no saben qué van a hacer con el dinero, solo saben que quieren dinero, solo están esperando algo de dinero, solo necesitan inyección de capital, pero no saben qué es lo que requieren. Bien, ahora, para este tipo de paso,
no es exclusivo de las startups, es exclusivo en cualquier tipo de inversión. Si quieres invertir en algo, necesitas saber cuánto vas a tener que desembolsar para ver si vas a hacer con recursos propios o de terceros. Igual si buscas que un inversionista genere un rendimiento con tu negocio, él invirtiendo, comprándote acciones, de la misma manera debes saber cuánto necesitas. Y por el otro lado, el inversionista necesita saber cuánto rendimiento le genera, ¿no? Pero ahorita vamos a llegar ahí. Bien. Antes de nada, antes de presentar tu propuesta, determina cuánto dinero, cuánto capital necesitas. Apunta. Necesitas 10,000, 50,000, 100,000 dólares. Bien. Ya que esto va a afectar tu elección de las personas con las que hablarás en el proceso. Vuelvo a mencionar. O sea, si es una ronda semilla de 50,000 dólares, es diferente a una ronda de 1 millón de dólares. Son totalmente diferentes. Vuelvo a mencionarte, capital semilla generalmente te lo dan los inversionistas ángeles y cuando hablamos de montos más grandes, volúmenes mucho más importantes, estamos mencionándonos a fondos de capital de riesgo. Se necesita inversionistas institucionalizados en este caso, ¿bien? A pesar, y esto es muy importante, mira, a pesar de que tú puedas tener un modelo financiero complejo, es decir, con ingresos, gastos, van indicadores financieros, rentabilidad promedio, proyecciones anuales. A pesar de que puedas contar con todo eso, lo más probable es que se equivoquen o que te den una perspectiva ligeramente cercana, pero en la mayoría de casos, todos los modelos financieros de las startups terminan equivocados. ¿Es, ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? No, por supuesto que no. Es parte de la naturaleza de las startups. Recuerda, no hablamos de una empresa, hablamos de una organización temporal que está buscando crear su modelo escalable y viable. Y viable, por lo tanto, en este transcurso es pérdida, ¿bien? Y a veces los resultados se demoran más en llegar. Entonces, ningún modelo financiero te va a predecir exactamente cuánto vas a ganar con un startup, tanto para el inversionista como para el emprendedor. Pero el inversionista tiene otros elementos que toma a la hora de evaluar una startup. Y no solo el tema del dinero. ¿Cuáles son? Ahorita vamos a llegar ahí. ¿Bien? Lo que se debe calcular es, por ejemplo, no cuánto dinero vas a facturar en los próximos años, ¿eh? Sino cuánto tiempo te llevará, esto es importante, cuánto tiempo te llevará lograr pasar al siguiente nivel. No te estoy diciendo cuánto vas a generar, sino cuánto tiempo te va a demorar. ¿Cuánto tiempo te va a demorar en llegar a 1,000 usuarios? Proyecto que 6 meses. ¿Cuánto tiempo te llevará a generar ingresos? Es decir, ¿cuándo crees que vas a comenzar ya a vender el producto? Todavía puedes decir que tu aplicación es gratuita, todavía no se generan pagos, pero eh, cuando ya lleguen a 100,000 suscriptores, vas a lanzar la, el formato de monetización. Entonces, eso es importante. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Porque con cuánto tiempo te va a llevar, puedes también sacar una cuenta de cuánto dinero vas a necesitar, porque cuánto gastas mensualmente en personal, equipos, infraestructura, sistemas, desarrollo, aplicaciones, marketing, publicidad, todo eso se puede costear. ¿Cuánto gastas? Se puede costear al milímetro. Y con el tiempo que requieres, meses o años, se puede saber cuánto dinero vas a gastar. Y ese dinero que tú estás pidiendo al inversionista se va a ir en pagar esos gastos operativos, o va a ser una inversión en capital de trabajo, para que puedas trabajar en pasar al siguiente nivel, que vuelvo a decir, es la siguiente etapa de una startup, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que estar enfocado. Bien, vuelvo a repetir, no te enfoques en hacer un modelo financiero que muestre cuánto dinero va a ganar el inversionista. Obviamente es muy atractivo que te muestren unos números impresionantes, ¿no? Que te muestre que este startup va a generar billones si es que solo el 2% de la población lo consumiera.
Eh, Eso es muy bonito, pero los números sin base, sin sustento, son solo fantasías, ¿bien? Son solo ilusiones. Para poder convertir esa ilusión en un objetivo, tiene que haber un sustento operativo, ¿no? Una estrategia, ¿bien? Una estrategia. Pero en etapas iniciales uno estará, eh, es muy complicado que tenga una estrategia definida, ya que esta estrategia va a ir evolucionando conforme va pasando el proceso y las etapas. Entonces, es muy poco probable poder plantear un número exacto en cuanto al tema de ingresos, ¿bien? Pero está en tu control saber cuánto vas a gastar. Son empresarios, sabes cuánto vas a gastar en pagar personal, sabes cuánto vas a pagar en gastar eh, todos los servicios de alojamiento, de información web o de tu e-commerce o otros gastos de operación. ¿Bien? Entonces enfócate en los gastos mensuales y cuánto tiempo te vas a demorar en llegar al siguiente nivel. Con eso puedes sacar más o menos una información más certera. Bien. Ahora, ¿qué documentación te piden los inversionistas cuando estás en una ronda de financiación? Te piden información contable, información financiera, información comercial, te piden información de datos económicos, etcétera. Vamos a ver. ¿Eh? Los documentos que vas a necesitar entregar o que te van a solicitar eh, varían mucho, son muy distintos. No todos te van a pedir los mismos documentos y algunos incluso te piden unos pocos, otros te piden muchos documentos, hay mucha formalidad dependiendo también el tipo de inversionista, si es un venture capital, si es un fondo de venture capital o si es un inversionista ángel. Bien, esto hay que tener en cuenta. En el pasado, te hablo antes de la explosión tecnológica que hemos tenido, era, por así decirlo, muy relevante el aspecto físico de los documentos, cómo se presentaban los planes, cómo se presentaban las presentaciones, se lograban imprimir, luego enmarcar, luego colocar en unos folders muy atractivos y todo lo demás, muy corporativo todo, ¿bien? Pero hoy en día todo esto puede enviarse por correo, incluso por WhatsApp, pero un canal formal dentro de lo tecnológico es los correos. Entonces, datos y datos puedes enviar por correo, ¿bien? Los planes de negocios, los documentos impresos, no es que no generen una diferenciación, un valor agregado, pero es que los inversionistas necesitan practicidad. Estar revisando hojas y hojas y hojas no es práctico. Y además los inversionistas que obviamente ya van ganando experiencia conforme va pasando diferentes procesos de financiación, se dan cuenta que no tienen que revisar todo el plan de negocio, sino simplemente tienen que revisar ciertos elementos clave de acuerdo al rubro, de acuerdo al modelo de negocio que están planteando, al modelo tecnológico, ¿bien? Eh, lo más importante de todo esto, más importante que la estética, te lo digo, es el contenido, es la sustancia, es el valor que entregas dentro de todos estos documentos. Eso es más importante que en la parte visual, estética que pueda tener los documentos de una presentación, que te solicitan en una presentación de ronda de financiamiento o te solicitan después. Bien, recuerda eso, más importante es el contenido. Por lo tanto, tienes que investigar muy bien. Si tu negocio está en una etapa inicial, tu startup, disculpen, está en una etapa inicial, en una etapa de concepción, de incubación, es incluso mucho más importante, no porque estés en una etapa recién que está creándose la startup,
que no manejes información es inaceptable. Solo quedas como un improvisado frente a los inversionistas y créeme que van a haber otros emprendedores que sí van a estar obsesionados con saber todo sobre esa potencial solución que están queriendo solucionar con su startup. Solución que quieren solucionar, disculpen la redundancia, pero ustedes saben que las necesidades son oportunidades y la startup nace para revolucionar la forma en cómo se soluciona esas necesidades, cómo se abastece, cómo se crea, cómo se desarrolla, cómo se comparte. Bien. Ahora, estos son algunos documentos que te piden en la ronda de financiamiento o que te piden después de esta ronda de financiamiento. Se lo pueden pedir antes, durante o después. Bien. Algo muy común son la breve descripción del negocio y el resumen ejecutivo. Son dos cosas diferentes, ¿bien? Pero generalmente van de la mano. Y no vas a poder armar una descripción breve del negocio si no tienes un resumen ejecutivo. Ojo, ¿ya? Te lo voy a explicar por qué. El resumen ejecutivo es la descripción de tu idea de producto, es la descripción de tu equipo, de tu negocio. Es generalmente un documento de 1 a 3 páginas. Hablamos de un detalle no tan extenso ni amplio como un plan de negocio, pero que muestre concretamente cuáles son los puntos clave de tu idea, ¿bien? De tu idea. Lo importante acá es agregarle la mayor cantidad de sustancia y eso será mejor, te dará mejores resultados. Hay que mostrar que has investigado, que conoces la información y que sabes cómo, eh, por así decirlo, evaluarla, adaptarla, entenderla. ¿Bien? Ahora, una buena redacción dentro de este resumen ejecutivo va a demostrar también que tienes un buen nivel de comunicación. El resumen ejecutivo es ese documento que los fondos de inversión se van a pasar por toda la oficina, entre uno y otro socio, evaluando si es una interesante propuesta o no. Y también lo que va a recibir el inversionista ángel y que quiere saber cómo se va a desarrollar la idea, cómo se va a expandir, cómo se va a escalar, cómo se va a generar ingresos. Bien. Por otro lado, mira, ya en la primera parte ya te pusiste a desarrollar el resumen ejecutivo, ¿verdad? Ya hiciste tu tarea de investigar, conocer, aplicar, pero ahora tienes que hacer la descripción del negocio. Y lo que requieres aquí, escúchame bien, lo que requieres aquí es generar impacto. Impacto. Es como preparar un elevator pitch. Esto lo hemos hablado en el curso de creación de Startup. Esta parte es la final. Si has participado en el curso de creación de Startup, el desarrollo del elevator speech es la parte final de una creación de Startup. ¿Por qué? Porque es prácticamente la promesa de valor que vamos a hacerle a los potenciales inversionistas para que inviertan en nuestra Startup. Bien, tanto en una fase inicial, en una fase más avanzada. Entonces, esa es la breve descripción del negocio. Explicar rápidamente, de manera impactante, en 3 párrafos o en menos de 1 o 2 minutos, tu producto, tu equipo y el negocio. De manera impactante porque tiene que llamar la atención del inversionista. En la breve descripción puede no necesariamente ser verbal, sino puede ser el cuerpo de un correo donde estás adjuntando el resumen ejecutivo. ¿Entiendes? Es como la parte interna del correo que menciona por qué tu producto es bueno, por qué tu equipo crees que puede lograrlo y qué negocio hay en hacer todo esto. ¿Sí? Eso es lo importante. Ahora, hay unos elementos del resumen ejecutivo que debes tomar en cuenta. Son elementos que le dan forma al resumen ejecutivo y obviamente te va a beneficiar a ti, ya que es lo que vas a entregarle al inversionista. Tienes que explicar por qué tu producto es impresionante. Ya en la descripción, en la promesa impactante que estás dando en la breve descripción del negocio, dijiste que cuáles son los elementos
que generan esa impresión en tu producto, esos elementos diferenciadores. Pero ahora explica por qué. Una cosa es decir, soy impresionante, y otra cosa es decir, por qué realmente lo eres. ¿Bien? ¿Qué te hace impresionante? Y aquí se debe detallar las características diferenciales, el nivel de usuario, la usabilidad, la rapidez, todos los elementos que hacen impresionante a tu producto. ¿Bien? Otro punto es con respecto a la competencia. ¿Por qué es mejor de lo que ya existe? ¿Por qué Uber sería mejor si ya existen taxis que también van por aplicativo? ¿Por qué mejor es Globo si ya eh, ya también hay UberX? O al revés, ¿no? ¿Por qué hay Rappi si ya hay Globo? Pues esto es algo que debemos explicar cuáles son nuestras ventajas comparativas con respecto a la competencia. Ventajas comparativas me refiero a que nos hace diferentes a ellos, a los otros, a los competidores, a las otras propuestas del mercado. Bien, eso es lo que hay que explicar. Y por último, ¿por qué tu equipo es el adecuado para desarrollarlo? ¿Qué beneficios, qué historia, qué antecedentes, qué experiencia tiene tu equipo que estás totalmente convencido de que lo va a hacer, lo vas a lograr? Bien, continuemos. Esto es una parte fundamental. Si ya captaste la atención de los inversores con un resumen ejecutivo y has sido seleccionado para participar en la presentación, ahora, hay casos, pero en la mayoría de veces es como rueda de inversión, es decir, hay varias propuestas más aparte de la tuya, ¿bien? Hay varias propuestas más aparte de la tuya. ¿Cuáles son? Va a depender. Va a depender si vas a una ronda de financiación como un Startup Day o una ronda de financiación masivas o vas a un fondo de inversión o vas a un inversionista ángel, ¿no? Esto suena cliché, pero es muy importante, muy interesante estudiar el caso. Hay otros, hay miles de casos, innumerables casos, pero esto nos da todos los elementos que queremos mostrar rápidamente, ¿no? Las presentaciones que hacía Steve Jobs con respecto a Apple, ¿no? Cómo mostraba tantos beneficios, cómo explicaba, cómo seducía, cómo impactaba al público y el público terminaba emocionado, motivado. El público salía de esa presentación con la sensación de que podía cambiar el mundo. Y eso es lo que necesitas hacerle sentir al inversionista que está cambiando el mundo junto a ti y que se dé cuenta que si no lo hace va a perder la oportunidad de su vida. Bien, los inversionistas ángeles o fondos de capital de riesgo te van a solicitar que les envíes una presentación antes incluso que la presentación, o sea, presentación física. Hoy en día, debido a la pandemia, las presentaciones son virtuales. Gracias a Dios. Obviamente en Estados Unidos esto ya, y en China y en Asia esto ya estaba más avanzado. Pero aquí en Perú las presentaciones virtuales han proliferado gracias a la pandemia. Generalmente una presentación es llamada, no con mucho cariño, PowerPoint. Envíame un PowerPoint que va entre 10 a 20 páginas para dar una detallada visión del negocio. No debe pasar de eso. Hay muchos estilos y dependerá del público, como te dije, a quien te dirija, a una sola persona, a un socio de fondos de capital de riesgo, a un evento masivo de inversionistas, depende. Nunca crees, nunca desarrolles una presentación en base a lo que tú piensas que entiendes, sino lo debes desarrollar en base a lo que los consumidores, los usuarios entienden. Son ellos los que van al fin y al cabo a usar nuestro producto, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer eso.
Su objetivo básico, final, es comunicar. ¿Comunicar qué? ¿Qué hay en el resumen? En el resumen ejecutivo, ¿te acuerdas del resumen de las 3 páginas? Donde está la carnecita, el detalle de lo que es la descripción breve del negocio, y acá está la presentación. La presentación debe tener lo que hay en ese resumen ejecutivo, pero en un formato virtual, ¿no? Visual, disculpe, un formato gráfico, un formato que se pueda visualizar, ver, observar. Bien, esto es importante. No uses todo texto. Esas presentaciones no funcionan. Esas presentaciones las tiran al tacho antes incluso de llegar a la mesa de decisión de cuáles van o cuáles no van. Tienes que usar imágenes, videos, tienes que usar ese tipo de visualizadores, ¿bien? Una imagen vende más que 1000 palabras, menciono la frase. Así que continuamos. Ahora, dentro de esta presentación hay un esquema, te lo voy a presentar rápido. ¿Cuál es el problema que se está resolviendo? ¿Cuál es esa necesidad que está insatisfecha? Esa necesidad desapercibida, ese mercado no obvio, ¿bien? Ese mercado no consensuado de que el cual hoy son pocos los que apuestan. Es un nicho, pero que en un futuro de 3 a 5 años va a ser un home run, ¿no? Luego está el tamaño de la oportunidad. Ahí viene el tema del tamaño del nicho. Sí, ahorita es un nicho, pero la tendencia tal, con la otra tendencia tal, va a aumentar el, el consumo de este servicio en los próximos 5 años de manera considerable, unas 10 veces más. Eso significa el tamaño del mercado. La solidez del equipo. Acá se refiere quién es el líder o quiénes son los líderes, cuál es la jerarquía, la organización, la forma de trabajo, los horarios, las entradas, los pagos. Todo va ahí. Asimismo está la competencia. Como dicen siempre los estrategas, ten a tu amigo cerca y a tu enemigo aún más cerca, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa que tienes que saber todo sobre tus enemigos. Ellos están ahí esperando que falles, ¿bien? Y por eso necesitas tú entender cómo funcionan ellos para así poder brindar algo diferente. Si no eres diferente, no sabes quiénes son los que están ahí afuera, puedes estar cometiendo un error y hacer algo igual a lo que ya existe en el mercado. Ventaja competitiva, ¿cuáles son esos elementos diferenciadores que te van a generar una rentabilidad a largo plazo? Una ventaja competitiva es lo que te diferencia de ellos. Y esta ventaja no tiene que ser fácil de copiar, fácil de replicar, tiene que ser algo exclusivo tuyo, ¿bien? Una tecnología, una forma de hacer las cosas, etcétera, ¿bien? Y ya hemos dicho, los modelos financieros generalmente no se cumplen, son muy poco probables que se cumplan, pero igual hay que tenerlos. Igual hay que saber cuánto necesitas de dinero, en qué se va a invertir ese dinero, cuánto tiempo se va a usar el flujo de capital mensualmente, qué tipo de rendimiento están esperando o mínimo que podrían esperar. Bien, entonces hay que tener en cuenta estos datos para colocarlos dentro de una presentación, pero recuerda, lo más visual posible. Bien, excelente. El plan de negocio. Esto ya lo has escuchado, me imagino, si has estudiado en administración, marketing, finanzas, economía, planes de negocio están en sus currículas, si has llevado alguna maestría, sabes que el plan de negocio es un documento muy detallado, con un nivel de detalle mucho más amplio, más profundo que un resumen ejecutivo. Estamos hablando de un documento más amplio, ¿bien? Pero dentro de la ronda de financiación, su importancia, su relevancia, dependerá del público, ¿bien? Eh, si es el inversionista ángel, tiene un nivel de, por así decir, de que cree que lo necesita o puede creer que no lo necesita. Depende de su experiencia. En el caso de los Venture Capital, ahí
muy probable, hay una gran posibilidad de que te pidan un business plan. Bien, es un documento aproximadamente de 30 páginas, pero créeme que yo he visto documentos mucho más largos, mucho más, parecían un libro. Aquí no hemos venido a leer libros, queridos emprendedores. Aquí hemos venido a invertir. Bien, eso te van a decir nuestros amigos inversionistas. Dáselo masticado, no, que no sea una Biblia, que no sea un tratado sobre el emprendimiento. Necesitamos cosas prácticas, máximo 30 páginas. Bien, pero si es que obviamente es parte de la política del fondo de Venture Capital. Tiene, como te vuelvo a decir, un nivel de detalle mucho más detallado. Es una ampliación, por así decirlo, del resumen ejecutivo. Ahora, no te cierres en un desarrollo tradicional de un plan de negocio. Usa metodologías para plantear de manera más visual los planes. Puedes usar Lean Startup o la metodología Canvas o el Lean Canvas para poder plasmar de manera gráfica tu idea. Y por otro lado, también puedes usar un PowerPoint. En vez de usar un Word, usas un PowerPoint y estás contento con todo. ¿Bien? La metodología Lean Canvas ya lo hemos hablado en el curso de creación de Startup. ¿Bien? Es parte de es parte de ese curso, el curso de creación de startup. Bien, en este curso no vamos a hablar de cómo crear un startup, no, estamos hablando de cómo se debe lograr un financiamiento, ¿no? Así que si deseas saber más de ese curso, comunícate con los coordinadores de CAMES. Continuemos. El modelo financiero detallado. Te vuelvo a decir, las predicciones financieras generalmente no se cumplen. Yo soy un amante de los números, créeme, a mí me encantan los números porque los números te dicen las verdades que las palabras esconden. Por eso cada vez que invierto, cada vez que entro a un nuevo negocio, cada vez que analizo un negocio, analizo sus números. Sin embargo, en las startups esta regla se va difuminando, porque las startups, te vuelvo a decir, su naturaleza es completamente diferente a la naturaleza de un negocio tradicional. No puedo evaluar de la misma manera un negocio tradicional que una startup. Lo que estamos buscando nosotros como fundadores de nuestra startup es mostrar el potencial de ingresos que tiene, pero que todavía no está. Tienes que ser muy convincente en eso. Por eso el tema de la comunicación de los fundadores. ¿Bien? Otro es, mientras más nueva la startup, mientras más reciente se ha creado, es menos preciso la predicción financiera. Si tu startup tiene un par de meses, tu predicción que hiciste cuando empezaste apuesto que no se va a cumplir. Y el inversionista sabe eso, sabe eso. ¿Eh? La parte de los gastos, sí, eso sí es importante, ilustra mucho sobre el negocio. ¿Bien? Si eres un buen gestor, si eres un buen propietario, o si te gusta despilfarrar el dinero, eso también habla sobre ti. Bien, es por ello que los métodos y evaluación a ser usados por el inversionista va a depender de cada uno de ellos, dependiendo de su perfil. Bien, eso es importante, pero tampoco te agobies si no tienes un modelo financiero complejo, dinámico. Recuerda, es más importante saber cuánto tiempo te va a llevar llegar al siguiente escalón, a la siguiente etapa, y cuánto gastas mensualmente. Eso es más importante en estas etapas iniciales. Bien. Otro elemento importante que te solicitan o que tú debes presentar son la demo, los prototipos. La utilidad de la demo es, puede ser la fase inicial de un software, de una aplicación, la fase beta de una aplicación, puede ser un robot que está desarrollándose, pero esto dan la oportunidad a los inversionistas de evaluar directamente la propuesta de los emprendedores. Y a los inversionistas, créeme que les gusta jugar como niños con estos prototipos. Bien, entonces hazlos que se diviertan. Si se divierten, vas por buen camino. Bien, la importancia. Algunos inversionistas consideran que es mucho, incluso mucho más importante que un plan de negocio o un modelo financiero, pero sobre todo en etapas tempranas. El inversionista también sabe
es un prototipo que sabe que se está desarrollando, si se rompe o falla, es normal, es un prototipo, ¿bien? Por ello, como siguiente paso, estos son los materiales que te pide el inversionista para poder hacer una due diligence. ¿Ya te acuerdas? Due diligence, la debida diligencia, ¿no? A medida que vayas avanzando en las rondas de financiamiento, te pedirán información adicional, ¿no? La cantidad de documentos, el detalle de los documentos va a depender de cada inversionista, pero pueden ser tablas de capitalización, contratos, acuerdos materiales, contrato de trabajo, actas de directorio, etcétera. ¿Bien? La recomendación que te puedo hacer para ti es que vayas preparando con antelación esa información, bien, desde el inicio lo vayas preparando y así puedas entregarla rápidamente cuando llegue la oportunidad de aliarte a un socio financiero. Imagínate que estás en una ronda de financiación y, y los socios del Venture Capital te aceptan, te dicen, bien, yo voy a invertir $100,000 en tu startup, pero necesito esta lista de 50 documentos. Y tú, oh, ¿cuánto tiempo tienes? Necesito para los siguientes 2 días. Ahí es momento de correr como un logo para poder cumplir con los plazos, pero también al hacer las cosas muy rápido, se abre la puerta a los pequeños errores, ¿no? Ahora, te lo digo desde ahorita, no ocultes nada. Si todavía tienes por ahí algo que no cuadra, coméntaselo, dile la verdad, sé transparente, él va a ser tu socio, no lo vas a ver un mes, lo vas a tener a tu lado y empezar una relación con mentiras, una relación societaria con mentiras, es incómodo, ¿bien? Cuando le dices la verdad a los inversionistas, por así decirlo, les gusta, consideran lo que estás haciendo y la relación se vuelve fuerte, mucho más fuerte. Bien, esto se llama en la due diligence presentar cualquier información que pueda, que pueda afectar las negociaciones. Bien, así que es importante presentarlo antes de tomar una decisión. Bien, ahora, ¿dónde buscamos al inversionista adecuado? Primero podemos buscar entre amigos y emprendedores. Para los inversionistas ángeles, eh, los amigos, los familiares, los emprendedores se pueden convertir en esas primeras personas que apuestan por nuestro proyecto. Pero que eso no te detenga. Quieres buscar inversionistas más grandes, inversionistas ángeles más grandes, pues tienes las redes sociales, las webs, los blogs, los Twitter, los correos, para poder averiguar sobre esos inversionistas. Antes la información estaba muy cerrada, pero hoy en día puedes entrar a la PECAT, que es la Asociación de Capital Semilla del Perú, y ahí te van a mencionar algunas instituciones que invierten en capital de riesgo, que invierten en startup. Puedes ubicar alguna de ellas y comenzar a investigar quiénes son las personas que están detrás del fondo y después investigar a las personas, identificar quién es el que toma las decisiones, empezar a obtener información de ellos y empezar una relación informal, posiblemente comunicativa, en donde escribes en su blog, dejas comentarios en su blog o en sus redes sociales y así poco a poco te vas ganando una comunicación. Y luego de eso es un perfil, de acuerdo a los intereses. Gracias a las redes sociales, las plataformas, podemos saber hasta lo que les gusta, hasta qué tipo de música usan las personas. ¿Bien? Y con eso, al saber un perfil, te va a ayudar a entrar, te va a ayudar a negociar, te va a ayudar a conocer a quién quiere seducir. ¿Bien? Esto es el arte de la seducción en startup, por así decirlo, ¿bien? Pero requieres de información para ello. Ahora, obviamente tu objetivo no es enamorar al inversionista, tu objetivo es que se una a ti para cambiar el mundo. ¿Cómo decide invertir? Hay un proceso, primero hay un primer contacto en donde el business angel o su asistente o el equipo del fondo de Venture Capital comienza a evaluar, te hace una llamada, eh, le llega tu correo y comienza a evaluar. Ahí viene el interés y la exploración. Así como tú comienzas a preguntar algunas cosas, ellos están evaluando, ellos están pidiendo referencias, ellos están preguntando quién eres tú, ¿no? Y quieren saber todo. Luego está el requerimiento de información, en donde ya hay un interés mayor y ellos comienzan a solicitarte documentos, estos documentos que te presentaba hace un momento, ¿bien? Luego está la presentación, ya lo hemos hablado, ahí tienes que ser
impactante, tienes que ser impactante. Luego está la reunión con socios, en donde ya hay un interés ya mucho más avanzado. Y por último está la toma de decisiones. ¿Aceptan, inyectan capital o deciden pasar la oportunidad esta vez? Bien, entonces todos los inversionistas son diferentes, pero como te digo, podemos generalizar algunos pasos que reflejan más o menos la manera en que los inversionistas toman decisiones. Como resumen de la charla de hoy, lo importante es adecuarte al inversionista, no que el inversionista se adecue a ti. Para ello, utiliza siempre ponerte en sus zapatos. ¿Qué speech, qué discurso de elevador sería más impactante? Ponte a pensar para él. ¿Qué debe decir el resumen ejecutivo para que impacte en el inversionista? ¿Qué crees que le sería más impactante? ¿Qué crees que sería más impactante decir en la presentación? O sea, siempre desde el punto de vista de él, si es que quieres lograr la ronda de financiamiento. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con la charla del día de hoy. Les agradezco por su tiempo y nos vemos en la siguiente charla para seguir hablando de inversión en un startup. Muchas gracias, cuídense.